Para mí es un honor, en esto de estar terminando mi parte, presentarles al doctor Julio Pit Villegas, persona que tuve realmente el placer, junto con el resto de las personas, de conocer hace unos días atrás, del cual puedo decir que es una institución dentro de la institución, una persona que ha colaborado desde hace cerca de 18 años con el Centro de Capacitación, es profesor además de una de las materias que desarrollan los CENS, que son los centros para adultos que se desarrollan dentro de lo que es el CECAP. Ha participado en capacitaciones en distintas provincias y bueno, yo me imagino que debe tener un currículum extensísimo, pero acá lo más importante es verdaderamente sacarle el jugo, en el muy buen sentido de la palabra, y es a quien yo le voy a dar ahora la palabra porque es quien va a encargarse de este primer tema de hoy. Y un detalle final, les voy a pedir encarecidamente, y me imagino que el doctor Pit Villegas estaría de acuerdo, colocar los celulares en silencio, si los pueden apagar mejor, pero si tienen alguna urgencia por lo menos en silencio, y él le dará el ritmo a la capacitación para ver en qué momento se pueden ir a tomar un café y después continuar o no. Doctor Julio Pit Villegas, es suyo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar es un gusto estar fundamentalmente con mis pares, porque yo trabajo acá en el Senado, como ustedes trabajan. O sea, que en ese esquema somos pares y eso nos da una dinámica especial. Yo acá no vengo a dar una conferencia, si bien el nivel de convocatoria ha sido importante, yo pensaba que era un encuentro, pero acá me dice María Laura, mirá que se va sumando esto, y evidentemente ya hay un grupo bastante importante, pues se inscribieron como 80, ¿no es cierto? 95, así que bueno, y demuestra esto el interés por la cultura legislativa parlamentaria, en el marco de un sistema, lógicamente, que se va asentando, nuestro sistema institucional, nuestra democracia, nuestra forma de gobierno se va consolidando, con lo cual ya es lo normal, como establece la Constitución, el sistema de gobierno en el cual vivimos, más allá de todas las alternativas políticas y la lucha lógica que se da en toda sociedad y comunidad política civilizada. Cuando me presentaron el temario para desarrollar, me pusieron el organigrama del Congreso, el organigrama del Senado, o sea que debía de adentrarme primero en el organigrama del cuerpo. Bueno, pero lógicamente, ¿de dónde surge el organigrama? En su aspecto esencial, sustancial, ¿de dónde surge? Del reglamento. El reglamento es la piedra basal, es como la constitución de un Estado, es la norma suprema que regula la vida de, en este caso, de la Cámara de Senadores. Y vemos que, y tomemos el reglamento, creo que les dieron un reglamento a todos, ¿no es cierto? Bueno, tomemos el reglamento. Ustedes van a ver que todas las instituciones de poder que allí se reflejan están en el reglamento. Si van al título tercero, vayamos al título tercero del reglamento, van a ver que trata sobre la presidencia, las atribuciones y los deberes del presidente. O sea que este organigrama tiene el fundamento en el título tercero. Vemos que existe también presidente provisional, que es una autoridad arreglada tanto por la Constitución como por el reglamento, por supuesto siguiendo la Constitución. Aparte, el reglamento tiene una dimensión constitucional. Tiene una dimensión constitucional porque dice que cada Cámara hará su reglamento. Habla del vicepresidente a secas, una institución de poder de la década del 90, y también habla de un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo.
que son las autoridades de la Cámara, a diferencia de la Cámara de Diputados, que tiene 3 vicepresidentes y no tiene un vicepresidente a secas. Por supuesto, esta institución también es producto de todo, de la vida política. El vicepresidente no surgió porque sí, ni el presidente provisional surgieron porque sí, ni el presidente, ni el Senado surgió porque sí. Surgió de una atribulada lucha política, porque es una institución humana, una institución de organización. O sea que, como es política, puede llegar a cambiar. Lo que pasa es que algunas la tienen que cambiar la Constitución, con lo cual necesitan el voto de las 2/3 partes para poder reformarla, y las 2/3 partes del reglamento para reformar las otras autoridades. El presidente nato, ustedes saben que es el vicepresidente de la Nación. Después vamos a hablar un poco más detenida en estos temas. Y después tenemos el secretario, los secretarios, las autoridades surgen, ustedes verán, del título primero sobre las sesiones preparatorias, van al artículo 2 del reglamento, y ahí aparecen las autoridades. El vicepresidente a secas, el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo. Después, si van al título 4, van a ver los secretarios. Este tema de los secretarios es un tema absolutamente difuso, todavía medio difuso, no crean que está muy claro la acción y funciones de los secretarios. Hay que recurrir a los decretos de presidencia a veces donde enmarca bien la función. Pero en la reforma de diciembre del 2002 ya se aclaró un poco más a partir de una realidad que existía, que era la de los 2 secretarios. Secretario en el texto, ¿no es cierto? Secretario administrativo y secretario parlamentario. Y si van al siguiente título, al 5º, hablan de los prosecretarios. En los prosecretarios, parlamentario, administrativo y de coordinación operativa. Esta es la foto. Después hay un desarrollo. Volví al anterior. Acá estamos haciendo un paneo general de las estructuras de la Cámara. Al primero, al que estaba puesto. Y lo dejamos ahí, dejamos la foto ahí. Bueno, mientras lo encuentran, el tema, a mí, reducir la charla a este tema, el segundo, el 2, pon el 2, hace clic en 2. Ahí. Ahora, reducir la charla a explicar el organigrama me parecía que quedaba un poco corto. ¿Por qué quedaba corto? Porque hoy tenemos internet, intranet, tenemos todas estas instituciones revolucionarias de la informática que sin duda modifican la vida, y el día de mañana no sé si grandes conferencias con personas serán tan corrientes, incluso las clases, no sé si serán tan corrientes. ¿Por qué? Porque con una computadora y marcando un clic, no sé si no se van a desarrollar las clases. O sea, el cambio que hay es infinito. Pero esto lo pueden llegar a recuperar de intranet,
este organigrama. Y me parecía que había que darle una dimensión pedagógica a esto. ¿Y qué es darle una dimensión pedagógica? Explicar el por qué, para que se entienda el organigrama del Senado. Y ese era el segundo tema de propuesta. O sea, esa foto, ¿cómo funciona? ¿Cómo se pone en movimiento esa foto? Ustedes saben que cualquier organización puede ser analizada de un doble punto de vista, desde su estructura y desde el trámite. La estructura nos da una visión, diremos, general, una división de foto. Y el trámite lo pone en movimiento esa foto. Yo lo que les diría es que copien esta primera estructura. No sé, los que lo tienen, los que no lo tienen, pero cópienlo. ¿Sabe por qué cópienlo? No sé si tienen papel. Si se le dio papel. La tienen ahí. Bueno, está bien, perfecto. Entonces no es necesario. Copiarlo a veces es bueno porque es algo que uno lo hace, lo copia y queda como en la computadora de adentro de uno, ¿no es cierto? Es distinto leerlo. Uno cuando estudia, ¿qué hace? Trata de copiar, no, por favor. ¿Qué hace cuando uno estudia? Trata de copiar, tomar apuntes, etc. Entonces, cópienlo, porque esta es la estructura básica del Senado. Este es un curso que me dicen que es para asesores, nobles asesores. Ahora, iniciamos la exposición con la orgánica. Vamos a continuar con todo este movimiento, todo este funcionamiento de la estructura, el corazón en movimiento, como le dicen, y vamos a hablar también de otro tema importante, que es fundamental, entender por qué y para qué existe el Senado. Los por qué con P mayúscula. ¿Cómo surge esta institución? ¿Cómo se desarrolla? Y entender por qué y para qué existe el Senado nos ayuda a comprender por qué pasó lo del 2001. ¿Se acuerdan eso, que se vayan todos, etcétera? ¿Y qué rol tuvo el Senado? Ustedes no se olviden que una de las chispas que hace saltar todo ese proceso difícil que vivimos, que por supuesto tenía razones sociales y económicas, es aquellos dimes y diretes de una ley laboral, donde un protagonista importante apareció ante la opinión pública, el Senado. ¿Y por qué el Senado? Porque en el imaginario colectivo, a lo mejor el hombre común no sabía bien qué era el Senado, ni menos cómo funciona el Senado, pero tenían esas ideas que en política son los que valen, qué es lo que parece. ¿Y qué aparecía apareciendo el Senado? Aparecía pareciendo aquella institución donde están sentados los hombres de mayor rango y realización en cada uno de los distritos. Eso es lo que tenía la imagen frente a los diputados. Porque además se hizo así. El Senado se hizo para eso. Pero eso, que es interesante, lo vamos a hablar después. Ahora sí, sigamos con la foto. Sí, está bien. Bueno, está bien. Ustedes lo tienen ahí, veo que lo tienen. Claro, lo que pasa es que quería, bueno, analizarlo bien, pero bueno, está bien. No importa, no importa. No porque lo tienen, únicamente que vayamos desarrollándolo como es.
cada una de estas unidades, y dame una copia, con esto. Cada una de estas unidades, de cada una de estas, se descuelgan otras áreas de presidencia, tiene unas unidades componentes que bajan. Hay como una dimensión piramidal. Y lo mismo ocurre en todas las otras. Es una perfecta organización empresarial. A ver, bueno, ahora lo vamos a ver. A ver. Esto es bueno que lo tengan, los que entran en la casa, los que van a ser asesores, los que son asesores, los que trabajan en un despacho, estos ténganlo, porque es lo que le permiten señalarle al legislador las distintas áreas en las cuales se va a mover, o que ustedes mismos pueden llegar a tener. Si ustedes ven la presidencia en este marco, van a ver que bajan distintos cuadros, distintos elementos que lo componen, distintas áreas que lo componen. Una dirección general de secretaría privada, despacho ceremonial y protocolo. A ver si me pongo acá por ahí. Una dirección general de cultura, una dirección general de asuntos jurídicos, una dirección general de relaciones institucionales, Dirección General de Secretaría Privada y Despacho, Auditoría y Control de Gestión y coordinadora del programa Senado Vic. Y van bajando con la Subdirección General de Ceremonial y Protocolo, la Dirección de Cultura con la Coordinación de Eventos Federales, la Dirección General de Asuntos Jurídicos con la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Relaciones Institucionales baja con la Subdirección General de Relaciones Institucionales, la Dirección General de Secretaría Privada y Despacho con la Subdirección General de Secretaría Privada y Despacho y la Subdirección General de Auditoría y Control de Gestión. Sin duda se irán publicando las misiones y funciones de cada una de estas. La publicidad de los actos de gobierno lo exigen como un derecho constitucional. Después tenemos la presidencia provisional. La presidencia provisional tiene una dirección general de enlace institucional y despacho, una coordinadora general de cuerpos de asesores, subdirección general de enlace institucional y cooperación social, con otra subdirección general de Secretaría Privada y Despacho y una dirección general de acción social en la subdirección general de enlace institucional y cooperación social y dos direcciones que salen de la Secretaría Privada y Despacho. Bueno, esta es con la presidencia. Lo leo nada más para que tengan. Quien quiera adentrarse en las misiones y funciones pueden ir bajando esto en la intranet e internet, que seguramente estará publicado. Estoy mostrando la foto nada más. Dos cosas con la presidencia y la presidencia provisional. El presidente es el presidente nato del Senado. Ustedes saben que no es senador. ¿Por qué no es senador? Ustedes saben que el origen de nuestra Constitución, cuando Alberdi hizo las famosas bases y puntos de partida de la Organización Nacional, empezó a buscar y comparar las constituciones habidas. El sistema era nuevo, era novedoso. Había que armar Estados Unidos, los Estados Unidos de América, tenía un país sin apellido, fíjense, no tiene apellido. Estados Unidos de América, expresión mayor de lo que era una confederación, que lo toman de los holandeses, la Confederación de los Países Bajos. Ese modelo de alguna forma lo copiamos nosotros. ¿Y qué hacen? Ponen. El tema es, como iba a ser un sistema federal, los senadores iban a ser iguales en todos
los estados. Nosotros como latinos los llamamos provincia, del romano provincere, los romanos tomaron una provincia y como nuestros ancestros son latinos, tomamos provincia. Esas provincias tienen sentados 2 senadores. Después vamos a ver qué significa también más profundamente esto del Senado. 2 senadores, ¿por qué tenían 2 senadores? Porque eran los representantes, no eran representantes del pueblo, venían como representantes de esas unidades componentes. ¿Quién iba a presidir entonces esa Cámara de Senadores? ¿Quién la iba a presidir? ¿Por qué? Porque era ancestralmente, si uno presidía como el presidente es un diputado, pero si lo presidía un senador, ¿qué iba a pasar? Se iba a quedar sin voto. Y ustedes saben que en política el hombre sustituyó la política, mejor dicho, superó la guerra con la política. Ancestralmente el hombre es un animal violento y encima es racional, entonces pues es perverso, lo cual no le ocurre con el animal común. Entonces guerreaban, era la forma de entenderse. Un día, y por eso está el reglamento, por eso existe esto, esta norma es ancestral. Las normas que hay acá son ancestrales. La Constitución argentina, el artículo 1 de la Constitución argentina, es novedoso. ¿Se acuerdan? La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Es novedoso, una forma de gobierno nuevo, apareció en 1800. Cuando quisieron unirse todos esos estados en confederación, crearon el sistema federal. Pero las normas para poder convivir en un cuerpo deliberativo que existieron ancestralmente, esas normas son antiquísimas. Por ejemplo, se me ocurre, a ver, lean el artículo 193, si no me equivoco, el artículo 193 nada más, del reglamento. No tenemos que familiarizar con el reglamento, no hay que tenerle miedo al reglamento, porque parece como una cosa nueva, y sobre todo los abogados. Yo, cuando entré acá, creía que, porque sabía la Constitución, y iba a ser ayudante de Derecho Constitucional, ya sentía que sabía todo. Y después me di acá, vi el reglamento y me di cuenta que no sabía nada. Leamos el artículo 193, a ver si es el 193. Ningún senador puede ausentarse durante la sesión sin dar aviso de ello al presidente. Bueno, una norma ancestral, pero esta no era. No era, está por ahí. No, miren, quieren una cosa. Yo nunca me voy a olvidar, yo tenía un profesor que sabía el código de memoria, sabía la Constitución, los artículos de memoria. El tipo era un personaje que para colmo siempre estaba bien, era todo un galán, las alumnas lo admiraban, decían, bueno, ellos... Y uno en la fantasía, venía del pueblo, quería más o menos ver mi futuro va a ser como es acá. No existía, ¿cómo existía? ¿Cómo era la vida política? Qué bueno sería saberme todos los títulos, saberme todo. Necesitaba vivir en comunidad. Era un poco retraído, pero vivir en comunidad, el hombre tenía sus éxitos con las chicas. Y en la época de adolescente uno también quería tener éxito, hacía lo que podía desde ya. Bueno, y resulta que con el tiempo, una compañera me la encuentra, todos analistas que están en televisión, que aparecen. Entonces podíamos hablar de los encuentros, él decía que había unos, cuando empezaron a pensar, el hombre empezó a pensar en él. Sí, cuando se desvinculó de toda la visión mística o suprema, que lo envolvía, trabaja en el juzgado, empezó a pensar de quién era el hombre, una de las cosas que en ciencias sociales la mujer empezó a ver es que había unos hombres que mandaban y otros que obedecían. Fíjense el lenguaje. ¿Y qué sabe? No, lo echó la mujer, lo echó, claro,
Hay uno que manda y uno que obedece, pero claro, no hay esclavitud. Por divertido. Ahora son gobernantes y gobernados. Obsesionado, era un neurótico todo el día con los Ciudadanos, artistas, a los chicos, Entonces, que gobiernan por la duda y si ciudadanos. quiero que memorizar son algo, gobernados. memorizo un poema. Pero bueno, pero en esos tiempos, A ver, la lucha del poder a ver, el necesitaba también que ese todopoderoso se reuniese con un consejo de ancianos, como lo quieran llamar, de ancianos, y fíjense, consejo de ancianos. Y ancianos en griego, latín, senador. Si nosotros vamos a la Constitución y lo distinguimos con el diputado, vemos el requisito de la edad. El senador 30 años, el diputado 25 años. Claro, era en esos tiempos, se sancionó la Constitución en 1853. En 1853, tener 30 años era, bueno, haber vivido ya un importante trayecto de la vida. Hoy, 30 años, están todavía algunos en la adolescencia. Pero bueno, entonces teníamos este tema de, yo tengo escrito acá, pero no me quiero ir, porque a veces me pongo a hablar y me voy del tema y no quiero ir. ¿Qué es el reglamento entonces en este esquema? ¿Qué es el reglamento? Las normas del reglamento, las normas, porque antes no existían constituciones, códigos, como no existían. Eso también es algo moderno. Antes existían normas que se daban. Ancestralmente se escribían en arcilla, en papiro, papel. Después tuvo otra dimensión al aparecer la imprenta, que se publicó más, que se hizo más público, pero la imprenta es del siglo XV. Y después vino, y por eso aparecen los códigos, por eso aparecen los reglamentos, toda esta estructura armada, con títulos, capítulos, y donde todo un título trata de darle una homogeneidad. ¿Cuándo aparece eso? Aparece por el siglo XVIII. ¿Cuándo aparece? XVII. ¿Y por qué aparece eso? Porque estaba la idea fundamental e importante, toda esa concepción de Descartes, de Newton, sobre todo Newton, donde la física iba generando, ¿se acuerdan? Nuevos descubrimientos, aparatos. Entonces decían, bueno, se puede, si desde lo físico se puede hacer se puede perfeccionar muchas cosas que hacen y sirven a la felicidad del hombre, también desde lo social podemos crear cuerpos normativos que sirvan para hacer mejor posible la convivencia social y política de la gente. Y por eso aparecieron las constituciones. Y por eso aparecieron los reglamentos escritos. A propósito de esto, nuestro reglamento este reglamento tiene su origen en el primer cuerpo deliberativo institucional, casi, de la provincia de Buenos Aires, que es el de la Sala de Representantes de la provincia de Buenos Aires. O sea que cuando viene el Senado, cuando aparece el Senado allá en Paraná en 1854, ya esas normas existían. Todo lo que se hizo fue actualizando. Por eso los reglamentos son anteriores, muy anteriores a la Constitución. El Centro de Capacitación tiene publicado un trabajo en su página sobre la historia de cada uno de los artículos del reglamento de la Cámara. Que si quieren ahondar, profundizar en la historia de cada uno de los artículos, pueden ir a eso. Por eso tampoco quiero hablar mucho. Ahora,
vimos el reglamento, vayan pasando las orgánicas, a ver, así nos vamos entendiendo, nos vamos un poco a lo nuestro. Por ejemplo, la Prosecretaría de Coordinación Operativa, previsión social es un tema importante en la Prosecretaría de Coordinación Operativa, que antes era Acción Social, que era una secretaría que después se bajó a Prosecretaría, son esas cosas de la política. Porque también la existencia de las prosecretarías tiene un contenido político, coyuntural. Sí. Prosecretaría parlamentaria, con dirección de despacho, una subdirección de despacho, departamento parlamentario administrativo, división parlamentaria y división administrativa. En ese marco del trabajo parlamentario que tiene una dimensión administrativa y el trabajo parlamentario que tiene una dimensión legislativa propiamente dicha. Ahora, copiado esto que tienen ustedes ahí en el papel, debemos hablar cómo funciona esto, cómo funciona toda esta estructura. ¿Qué es lo que le tiene que interesar a los asesores, la gente que está en los despachos? ¿Qué es lo que tienen que tener presente siempre? De la estructura, la otra mirada de la estructura. Porque esto era la foto. Además es bastante burocrático, complejo, pero ojo que es importante, porque, por ejemplo, como decíamos, en las misiones y funciones se van a ver claramente cómo son las misiones y funciones de cada área. Porque si vamos a tomar el secretario y vamos a compararlo con los prosecretarios, en una primera mirada, ¿qué vamos a decir? ¿Que el prosecretario depende del secretario? Eso es lo que ocurriría en cualquier institución y organismo, pero no ocurre. El reglamento dice que dependen inmediatamente del presidente. Miren, a mí me ocurrió una vez un hecho bastante desgraciado, que hace unos años, que le presté al que me llamó el prosecretario y le pedí, y me pidió una documentación. Yo estoy a cargo del archivo. Es una deuda que tiene el país en la memoria histórica, rescatar ediliciamente el archivo. Esperemos que esta gestión haga algo al respecto. Irrita la memoria histórica el estado del archivo del Senado de la Nación. Me pidió documentación y yo se la entregué, que partía de la base que si me lo pedía el prosecretario, el secretario iba a estar al tanto, o bueno. Y ya tenía bastantes años en la casa, pero para estas cosas políticas pensaba, bueno, una levantada, me mandaron un memorándum y todo, porque había prestado esa documentación sin informar. Lo tengo pegado en el marco de la oficina, en un cuadrito. Hay Claudia, que está acá, lo ve todos los días. Cuando vienen y piden algo, diciendo que, bueno, que tienen que tener la autorización correspondiente. Pero les digo estas cosas para que les sirvan también cómo manejarse. Porque a lo mejor ustedes piensan que le piden al prosecretario y bueno, y se le va a dar y se la agarran con el prosecretario. Miren, lo hago al revés. Se le agarran con el secretario que no le da la documentación. Pero tiene que ser el secretario. Todas estas cosas son realidades que ocurren en una casa porque está un poco difuso esto. Por eso, para asesorarse bien los asesores, una primera recomendación que le doy es que se tomen el trabajo, porque si no va a ser una clase eterna de nunca acabar si nos metemos con las misiones y funciones de todo esto. Aparte que yo tampoco las sé muy bien, cada vez trato de consultarlas cuando hay algún problema. ¿Por qué? Pues son tan vastos y tan densos toda la normativa que puede haber, que hay que ser un estudioso de los organigramas y de las misiones y funciones, porque además van cambiando, con las distintas gestiones van cambiando.
pueden modificarse. Antes habían direcciones, subdirecciones, ahora hay direcciones generales. Va cambiando todo ese sistema. ¿Por qué? Porque en última instancia es el presidente el que tiene la dirección, en un marco de acuerdos y realidades políticas, ¿no es cierto? Miren, yo trato de hablar lo más francamente posible. Yo soy uno de ustedes. Entonces, simplemente les digo lo que pienso en un montón de cosas. Ahora, de todas formas, esta estructura se parece bastante a las de cualquier organización. Hay un presidente, hay la instancia de poder administrativo, diremos, ¿no? Hay un presidente, después del presidente vienen los secretarios, ¿ven? Secretaría parlamentaria, después vienen los directores generales, después vienen los directores, subdirectores, jefes de departamento, divisiones, etc. Esa es la estructura más o menos de poder administrativo burocrático. Se parecen bastante a la organización de cualquier empresa pública, de cualquier empresa privada, de cualquier obra social, sindicato, una estructura administrativa. Y se parecen bastante también a la decisión del poder final. ¿Quién tiene el poder final en el Senado de la Nación? ¿El presidente? El Pleno. Es la sociedad anónima, los accionistas o el directorio de la sociedad anónima. El Pleno de la Cámara. Hay un proyecto, fíjense ustedes, tomen el reglamento. Los proyectos, por ejemplo. Los proyectos están tratados. Yo no me quiero meter mucho en esto de los proyectos porque ustedes van a tener una clase sobre los proyectos. Pero como todo sale del reglamento, como todo empieza en el reglamento, fíjense ustedes, vayan al título 10, tramitación de los proyectos. Y van a ver presentación y redacción de los proyectos, mejor, el anterior. Y fíjense los proyectos, y ahí habla de las clases de proyectos. Proyectos de ley, proyectos de decreto, proyectos de comunicación, proyectos de declaración, proyectos de resolución. Hay un proyecto que va a distinguir al Senado de los demás. Y después ya lo vamos a ver en el porqué, con P mayúscula sobre el origen del Senado, que es el proyecto de comunicación. Pero hay un proyecto, que es lo que nos interesa ahora que estamos hablando, que es el proyecto de decreto. Con un proyecto de decreto el cuerpo puede crear cualquier dependencia administrativa. Ustedes saben que los decretos están muy unidos a la gestión ejecutiva. El presidente de la Cámara, cuando actúa como funcionario ejecutivo, o sea, cuando ejerce la función ejecutiva, o sea, nombra empleado, compra determinado producto, las mesas, las sillas, llama a licitación, actúa como ¿qué? Actúa como un funcionario con la función ejecutiva. Porque las funciones de gobierno, ya que hablamos de la diferencia entre gobierno, gobernantes y gobernantes, las tres funciones de gobierno, desde los albores de la humanidad, son tres. La función ejecutiva, ejecutar. La función legislativa, establecer normas para poder convivir. Y la función judicial, la función jurisdiccional, que es aplicar esa norma para ver quién tiene el derecho, que es la función judicial.
Son las 3 funciones que hay. Eso ha sido eterno, las 3 funciones propias de toda actividad de gobierno. Vayan, formen una la asociación de exalumnos, como les digo siempre a los alumnos, y van a tener el presidente, van a nombrar un presidente. Después van a tener una asamblea donde van a hacer un estatuto. ¿Qué es eso? Función legislativa. Y van a tener un comité de disciplina, o un tribunal de disciplina, para que el que no cumpla esa norma sea el que diga si cumplió o no cumplió la norma, o sea, si aplicó el derecho, la norma, la función judicial. Lo distintivo de estos 300 años para acá, a partir de la doctrina de un francés, el que se descubre, el barón de Secondat, de Montesquieu se llamaba, era que decía, no, las funciones hay que dividirlas. Unos tendrán el poder ejecutivo, otras tendrán la función legislativa y otros tendrán la función judicial. Esa es la gran... y Montesquieu escribe El espíritu de la ley en 1699, fíjese, todo está por ahí, por el 1700, todo ese gran cambio que hay, ¿no? Y la función ejecutiva la puede realizar el Pleno aprobando un proyecto de decreto. Cuando renuncia un funcionario, un secretario, un prosecretario, ¿ante quién renuncia? Ante el cuerpo. No renuncia ante el presidente. El cuerpo dirá si lo pone o lo saca o no lo saca. Entonces es el Pleno, es la autoridad suprema. Y en esto se parece también a la estructura administrativa. Pero hay también, junto a esto, junto a esa estructura administrativa en funcionamiento, porque esto ya estamos hablando que está en funcionamiento, eso no está, no está. Acá sigo a Pérez Bourbon, Fermín Ubertone, que han escrito sobre estos temas, que eran funcionarios de la Cámara de Diputados, y otro grupo que han escrito sobre estos temas, o sea, la función administrativa, legislativa y política del Parlamento, de lo que podemos llamar esta foto en movimiento. Pero además tiene otra función, que surge de una estructura legislativa, que tiene, también podemos armar como una pirámide si quieren, donde ponen arriba al presidencia, después a las comisiones y por último a los senadores. Ya la dinámica es otra, ya tiene un mundo especial. A ver, ahí está. Hace presidencia, muy bien. Abajo comisiones, y abajo en la pirámide senadores. Y arriba de todo, como siempre, con una especie de globo, ahí está, el Pleno de la Cámara, que en última instancia es la que resuelve. Abajo están los senadores, no sé, los que trabajan en comisión lo van a vivir esto. El mundo del que trabaja en una comisión es este mundo. No es el otro mundo administrativo, aunque a todos les cabe. Porque si quieren ir a ver un asunto de su legajo personal, ¿a dónde van a ir? A la oficina de personal, a la dirección de personal, Dirección General de Recursos Humanos, de la cual depende. ¿Y de dónde depende eso? En la foto de la Secretaría Administrativa. Pero la vida
la acción, el mundo diario, lo van a desarrollar en este trípode, diremos, donde lo inferior, ¿quién está? Los senadores, con su pequeña estructura técnico-administrativa, las comisiones, y ahí vayan al título octavo. Fíjense la extensión de este título. Tienen un capítulo primero, sobre las comisiones permanentes, un capítulo segundo sobre lo que llamamos genérica, generalmente, lo llamo yo generalmente para distinguirlo, comisiones transitorias, aquellas que no son permanentes, y un capítulo único a las disposiciones generales. Disposiciones generales para las comisiones. Eso es lo que se tienen que leer bien los asesores y el personal que trabaja en comisiones. Eso es importante, el último capítulo. Bueno, tienen que leer todo, pero ese es el de ellos. Ese es el de ellos, con el que viven ellos, dictamen de mayoría, minoría, etc. Eso es lo que tienen que... Eso es muy importante. Y no me quiero meter con las comisiones porque van a tener, creo, una jornada especial sobre comisiones, ¿no es cierto? Solamente lo menciono. Y lo digo para que trabajen, para que lo lean. Esto sí tienen que sepan bien que es un dictamen de minoría, mayoría, el tema de la votación, si va con dictamen de comisión, si no, los 7 días, todos esos temas que son propios del trabajo de comisión. Porque ¿qué es la comisión en este marco de esta estructura legislativa? Es la productora del servicio propiamente dicho de la función legislativa parlamentaria. La comisión es el corazón del trabajo legislativo. ¿Por qué? Porque desde las comisiones de asesoramiento, que son comisiones de asesoramiento, surgen las normas, esas clases de proyectos de las cuales hablamos. Surge el asesoramiento para la aprobación y sanción de una ley, de un decreto, de una resolución, de una comunicación. Y todo eso se trabaja en las comisiones. ¿Por qué? Porque, aunque si bien pueden tratarse sobre tabla, el dictamen de la comisión es fundamental, el asesoramiento. ¿Y saben lo importante de la comisión? Políticamente, ¿cuál es la importancia de la comisión? Que es el equilibrio entre lo técnico y lo político. No hay otro lugar donde se pueda jugar estas realidades de poder, entre lo técnico y lo político. ¿Por qué? Porque quienes integran una comisión, teóricamente, son los conocedores de esa temática. A un médico, ¿a qué comisión va a ir generalmente? ¿Qué va a elegir? De las 5 comisiones que puede elegir si tiene mayoría. A la que está relacionada con su tema. Que pueda ir a otro, pero si le toca por razones políticas ser autoridad de la comisión, es más fácil que quiera ser presidente de la Comisión de Salud y no de la de Obras Públicas, que es más afín a un ingeniero, un arquitecto, etc. Entonces es donde se une lo técnico y lo político. Miren, y esto es clarísimo y fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que se juega también el prestigio de un parlamento. Por eso es tan importante el trabajo en comisión. Miren, yo entré acá en el año 73.
Por supuesto vino el 76 el golpe. Como no tenía cosas, yo a punto quedé. ¿Por qué? Porque los militares tenían en su fantasía, y en eso no estuvieron muy errados, tenían en su fantasía crear el parlamento militar. Claro, ¿por qué? Porque era el ámbito donde resolvían los conflictos. Ustedes se acuerdan que en los golpes anteriores ellos sacaban los tanques a la calle y resolvían el conflicto político pegándose tiros. Que azul, que colorado, que amarillo, que negro, que este, que el otro. Cuando vino el golpe más trágico de la Argentina, el más costoso, fue el que más duró en la historia política. Acuérdense, el 76 terminó en el 83. ¿Cuántos años tuvieron? ¿Y qué tenían? ¿Qué se habían armado? Habían armado acá, con la estructura del Senado, con la estructura del diputado, armaron una comisión de asesoramiento legislativo. Tenía que escribir eso, tenía que escribir sobre la historia de la CAL, donde muestran la valía de lo que es la necesidad, porque ellos, evidentemente, todo este grupo militar, cívico-militar que había tomado el poder, tenía otro proyecto que no estaba unido a una vida muy democrática. El otro día estaba leyendo con los alumnos el artículo 18, creo que ningún punto del artículo 18 se cumplió. Pero siempre daban el golpe en que en nombre de la Constitución, de las leyes, ponían estatutos, y después quedaba, el objetivo final era volver a la democracia. Nunca hicieron un golpe. Por eso vivimos en democracia, porque en el pueblo, en la sociedad, está legitimado este sistema. Nunca dieron un golpe y dijeron, bueno, nunca más va a haber democracia. Nunca más va a estar el sistema republicano democrático. Siempre decían, nuestros objetivos es volver a la vida democrática, pero primero están el estatuto de la revolución o del proceso, de lo que sea. Y en este último, el trágico, por todas las violaciones que vimos, que no voy a repetir porque es lamentable, ellos quisieron formar su parlamento y crearon la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Era el lugar donde resolvían sus conflictos de poder. ¿Se acuerdan las peleas entre Macera y Videla y todos esos líos que tenían entre ellos? Y lo resolvían acá, ahí. ¿Ven el Salón Rosado? Ahí se reunían. Los que son viejos de la casa, que cada vez quedamos menos, se deben de acordar. Ahí se reunían, votaban por fuerza. Y eso le ve la importancia de lo que era buscar un consenso, por eso tenían que buscar el consenso, y duraron con todo el desastre que hicieron. Pero claro, le faltaba el componente de la representación popular, de la legitimidad. Podían llegar a ser una ley técnicamente y entre comillas perfecta, está bien así, pero al no tener el consenso y la representatividad popular, sufría de una crisis. Es muy triste decirlo, pero toda esa época hizo que viniese el año 2001 y podamos seguir viviendo bajo la vigencia de nuestro sistema y de las normas que establecen la Constitución y las leyes para el trasvasamiento del poder en caso de crisis, que es la aplicación de la 2972, que fue la ley de acefalía. Los pueblos aprenden, por eso es importante la historia, y por eso después nos vamos a referir, después del café o del encuentro afuera, o tomar un poco de aire, nos vamos a referir a esto, pero todavía me falta, y quiero terminar esta parte. Por eso es importante las comisiones de asesoramiento, el estamento medio, con personal técnico e idóneo. Y por último tenemos la presidencia, el estamento superior. Y el pleno de la Cámara, como siempre, en la decisión. Esta es la verdadera máquina de los productos legislativos. Ahora, lo que caracteriza al trabajo legislativo, a diferencia de la empresa,
que quien termina el producto en una empresa, ya sea industrial o de servicios, es el escalafón último. Una empresa metalúrgica que hace tornillos. ¿Quién termina el tornillo? El operario último. En una empresa de servicio, ¿quién presta finalmente el servicio de un garage? O de un servicio de seguridad. El que está parado en la esquina, o el que cuida. Aquí, quien finaliza o sea, la base. Quien termina el producto acá es el pleno de la Cámara. Esa es otra diferencia que hay. Por ejemplo, desde lo legislativo. Y otro es que pueden ocupar dos estamentos. Un senador puede ser miembro de una comisión y presidente, y por supuesto el senador, están los dos estamentos. También se diferencia con diputados, porque el diputado, acá, el presidente de la Cámara no puede ser senador, mientras que en diputado el presidente de la Cámara puede ser un diputado. Ya vimos algo por qué no puede ser senador el presidente de la Cámara. Y por último, la estructura política, estructura administrativa, estructura legislativa, estructura política. La estructura administrativa y legislativa no agota la totalidad de la tarea y de los empleados de la Cámara. Están los bloques con su personal técnico y administrativo, la cual tiene otra dimensión funcional, si bien está emparentado por lo que dijimos, si quiere pedir licencia, dónde va a ver si tiene días, si le queda o no, va a personal, que es una área administrativa, pero que es otra realidad distinta, que transita por espacios distintos al que puede transitar, o espacios propios, diremos, estamentos propios, que el que puede transitar, el que está en la oficina de compra, como digo, o el que está en un despacho con un senador. Y por último me voy a referir a lo importante a los estamentos del asesor del legislador. El asesor del legislador tiene como 5 estamentos. La oficina, ya están medio cansados ustedes. La oficina, o sea, el despacho, ponete paréntesis despacho, que ahí se une con lo que está en el despacho, un asesor. Las comisiones, el recinto, el bloque y el distrito. En la oficina, en el despacho, ¿qué hace un legislador? Prepara sus proyectos, recibe a entidades, organizaciones o grupos de presión o de interés que quieren influir en un dictado de un proyecto, que además se los convoca porque le interesa tener una mirada mejor. Y también cuenta con una estructura, recibe a periodistas, etc. Pero el legislador además comisiones, integra una comisión.
Todo senador integra una comisión. Ustedes saben que los senadores pueden integrar hasta 5 comisiones, 15 miembros cada uno. Ahora hay una nueva comisión, hay 25 comisiones. Se dividió la educación con ciencia y tecnología. ¿Qué hace la comisión? Y bueno, dijimos la importancia que es la comisión. Casi no es necesario repetir lo que significa estar en una comisión. Sí. Una comisión de educación y cultura. Claro. Bueno, esta comisión ahora estaba antes ciencia y tecnología. Lo que pasa es que con la reforma apresurada en lo que se refiere a las comisiones, apresurado por el que se vayan todos, ¿recuerdan? Habían 47 comisiones. Y bueno, el reglamento, la reforma del 2002, fue una reforma bastante importante. O sea, todo esto de intranet, todo esto de audiencias públicas y tantas instituciones que sirven a uno de los requisitos de la democracia republicana, como es la publicidad de los actos de gobierno, la agilización de trámites, etcétera, apareció con la reforma del 2002. Acá Umendi conoce bien estos temas que se dieron con la reforma del 2002. La cantidad de proyectos, propuestas y cosas que desde la mesa de entrada tenía que trabajar. Y es muy importante esto, el trabajo en comisión, por lo que dijimos. No voy a agregar más. Después tenemos el recinto, otra realidad en la que trabaja en legislación. Ahí en el recinto hace uso de la palabra y vota, las dos más importantes actividades de un legislador, en el cual el reglamento es clave y basta leer y ver con el orden en el uso de la palabra, las votaciones, etc. Es el arma que sustituyó el hombre, como dijimos, la paz de la palabra por la guerra. La munición, el arma es la palabra y la munición es el voto. El arma, la palabra, la munición, el voto. Con eso el hombre, fíjense la importancia fundamental. Hay cosas que nosotros la damos ya por sabidas, que son hitos fundamentales en la historia de la cultura y el desarrollo de la sociedad humana. No nos olvidemos que el hombre era... Y yo cada vez que hablo pongo énfasis en estas cosas. Nosotros, el hombre es un animal y dentro de todo estamos viviendo más civilizadamente. Pienso en todos los escándalos que vemos y las cosas que vemos. Nosotros somos una capa de cultura, barnices de capa de cultura puestos sobre nosotros. Por eso es tan importante la educación y la instrucción. Porque cuando no hay instrucción y no hay educación, no hay capas de cultura. Un psicólogo, un psicoanalista diría, no hay elementos de represión. Las dos primeras ideas que el hombre incorpora como norma es el incesto y el asesinato. Se necesitaban para convivir mejor. La idea de Dios, tan desnostada a veces porque no se entiende bien, ¿no? Porque vivimos otro tiempo histórico. La misma idea de Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés. ¿De dónde surge esa idea fundamentalmente de Dios? Vamos a poner el caso que no es religioso, no cree, pero está la idea de Dios. ¿De dónde surge la idea de Dios? ¿Se acuerdan del primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y solo ante Él te arrodillarás. Es la idea más profunda, democrática, y que origina el sistema democrático de vida y el republicano. ¿Por qué? Porque solamente Él, ante ese Dios, que no tiene imagen y que está en los cielos, se tiene que arrodillar, no ante ningún otro hombre. Aunque después se hayan aparecido doctrina e ideología diciéndole que Dios le da el poder a otro hombre, y eso, bueno, eso son ideas que después construye el hombre.
en su sofisma, porque ese es otro tema, el sofismo. Pese que los sofistas, como palabra tan denostada, no fueron así los sofistas, porque eran los que enseñaban a hablar, a sustituir el arma, el balín, o la piedra, o el arma que sea de agresión al otro por la palabra. La misma idea de ojo por ojo y diente por diente. Se mataban entre ellos, y esa idea de ojo por ojo y diente por diente, que alguno la dice, mire qué antigüedad es una idea revolucionaria y renovadora en la historia de la civilización. ¿Por qué? Porque si te pega una tribu, no hay que matar a otra tribu, hay que pegarle al otro individual al que fue. Y finalmente en nuestro sistema democrático la otra capa de barniz que hace a la vida civilizada de los hombres, que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Ni siquiera vale el ojo por ojo ni el diente por diente. Y esa es la idea. Por eso tan criminal fue lo del proceso. Tan criminal y cobarde. Porque con el poder del Estado nacemos todos los vivos. No me quiero desviar mucho. Distrito, el bloque. Bueno, ya sabemos el bloque, la importancia del bloque. Ahí, por supuesto, no es un nido de rosas. No es un nido de rosas porque desde donde hay un hombre hay otro hombre distinto, porque cada uno somos únicos e irrepetibles. No hay dos hombres iguales. Entonces, como cada uno es único e irrepetible, tenemos todos distintos condicionamientos por historia de vida, por historias personales. ¿Vieron cómo enseguida empiezan a hablar, a ver cuál es la historia con el padre, con la madre, y cuál es la conflictiva, y ahí trata de... ¿Y por qué son distintos? Porque dos hijos de la misma madre y padre nacieron en tiempos históricos distintos, donde los padres por ahí tenían una historia distinta. Entonces son distintos. Pueden tener afinidad ideológica, está por ahí nomás a veces, lo vemos nosotros todos los días. Pero hay desencuentros porque representan a distritos distintos y tienen intereses esos distritos distintos. También está el trabajo en el bloque. Y el distrito, porque no se olviden que desde nuestra dimensión federal de gobierno, los senadores representan al distrito. Por eso, algunos tienen asesores para estas 5 funciones. Es bravo. El que es asesor en esas 5 funciones es bravo. ¿Por qué? Porque naturalmente por ahí tiene mejor protagonismo, por condiciones personales, para trabajar en las comisiones que para trabajar con la gente del distrito, por ejemplo. Bueno, vamos a tomar un café y continuamos el porqué con P mayúscula del Senado. Por favor, en 10 minutitos estamos acá otra vez. Corresponde, van a ser certificados y para ello deberá acreditarse al menos el 75% de la asistencia a lo largo de las 8, recién dije 9, instancias de capacitación. Que no sé si ustedes tienen, Laura, no sé si se les entregó el cron. Pero ya tienen las fechas por correo electrónico. Y lo otro que quiero informar es que en los reglamentos que han recibido hemos detectado que en el armado vienen con errores. Así que bien, vamos a hacer la gestión para sacar una nueva tanda y entregárselas como corresponden, porque detectamos hace un rato que hay páginas que están no en el orden que corresponde. ¿De acuerdo? ¿Estaríamos todos ya para comenzar? Bien, le doy la palabra al doctor Julio Pitt Villegas.
Bueno, hablamos sobre la foto, o sea, sobre el organigrama. Hablamos sobre cómo funciona el organigrama y la realidad funcional en esta doble dimensión estructural de administrativa, legislativa y política. Hablamos rápidamente sobre la función del asesor. Y nos habíamos propuesto hablar sobre el por qué y para qué se creó el Senado. Por supuesto, no es creación nuestra. Nosotros le dimos nuestro tinte particular, pero no es una creación en Senado nuestra. Ni siquiera es una creación americana. Y como todo, como decíamos, todo tiene una historia. Nosotros estamos acá no porque nosotros quisimos estar así, sino porque hubieron miles de condicionantes que hicieron que estemos acá, producto de nuestra historia personal. Con las instituciones ocurre lo mismo, porque en última instancia las crea el hombre. ¿Quién es el gran protagonista? ¿Quién es el que crea? ¿Quién es el que destruye? Es el hombre. Y el hombre, en esta dimensión animal, racional, que piensa, y que es pensar, diríamos, asociar las ideas, y pondría una tercera moral, pero no desde una dimensión de moralina, como a veces puede darse, sino desde una dimensión de que permanentemente nos planteamos qué está bien y qué está mal, todos. En esa dimensión racional de qué está bien y está mal, el hombre, y en esa dimensión social, trató de darse instituciones en las que pudiese convivir por aquello que dijimos de gobernantes y gobernados. Pretéritamente demandar y obedecer. En esa dimensión el hombre buscó formas de asociación, en donde primero, históricamente, depositó el poder en soluciones mágicas, u hombres que se pensaban providenciales. Providenciales porque los consideraban con poderes superiores. ¿Se acuerdan los orígenes? El mago, el chamán, todos esos que hicieron a que tuviesen el poder, en el cual el hombre depositaba el poder. Vinieron tiempos de reyes, vinieron tiempos de emperadores. Y por supuesto, ¿quién mandaba? Desde ya la idea de la democracia, de la soberanía del pueblo, como habíamos dicho, son ideas novedosas. En la historia, 3 siglos atrás no es nada. El hombre pretérитamente, esos que mandaban, buscaba su consejo con los cuales discutía las cosas, diremos, del reino. Veamos nuestra mirada más o menos occidental, que es la que nosotros estamos. Los imperios, el fabuloso imperio romano, que tenía su senado, que bueno, poco tiene que ver con el senado actual, excepto que eran los ancianos, los hombres más ricos, los más poderosos, que era una institución de consulta. No fue en la época de la República como lo fue en la época del Imperio, y también lo fue en la época de la monarquía, o sea, los 3 estadios del Imperio Romano.
y que formó uno de los imperios más poderosos históricamente que se ha conocido. Ese imperio fue conquistado, fue venciendo, pro vincere. Las realidades geográficas que tomaba las convertía en provincia. Por supuesto, lo importante era que le respetaran su poder de decisión, que le pagaran los impuestos y más o menos dejaba que más o menos tenga la misma cultura. En este estadio nuestro, en lo que nos relaciona a nosotros, el rol protagónico estaría en la España y en lo que es Inglaterra. Inglaterra sería la madre patria de Estados Unidos y la España, con todas las contradicciones, dividido porque no hay algo más diverso y distinto que España. Lo vemos con los catalanes, los gallegos, los vascos, los árabes, 800 años, esos fueron los que nosotros venimos de ahí, de esa Europa. Y el primer estadio de independencia de lo que sería cuando se independizan de Inglaterra, me quiero acelerar todo este pantallazo porque pues, si no sería muy largo y medio denso. El primer estadio importante es lo que ocurre en Estados Unidos, o lo que es hoy Estados Unidos, que eran las colonias inglesas, porque ya hablaban de colonias inglesas. Entonces Estados Unidos, ¿no? Dijimos el país sin apellido, eran colonias que un día se unieron y estas colonias dependían del rey. Y en Inglaterra, y ahí no tenemos que detener un poco la historia como era, estaba el rey. Y también estaba su consejo asesor, diremos, su parlamento, con los cuales debatía las cuestiones más importantes, sobre todo cuestiones de guerra. Después la población fue creciendo, apareció el impacto del comercio y bueno, lo importante también era, como había mucho comercio, también había que pagar impuestos, siempre se tuvo que pagar impuestos. Esto que estamos viviendo nosotros los argentinos no es nada nuevo, había que pagar impuestos. Y bueno, los hombres de las ciudades, del burgo, donde se desarrolla, pues se desarrollaba el comercio, donde hay comercio se desarrollan las ciudades. Querían tener su participación. Entonces, en ese consejo asesor que lo integraban los nobles, los señores feudales, porque el origen de la nobleza es la guerra. Hoy lo que vemos nosotros acá de los nobles, estos que, ¿cómo se llama? Que son más, o las monarquías europeas que quedan, son más para la revista del corazón que para otra cosa, realmente, porque el Estado después tiene un protagonismo y las representaciones populares tienen un protagonismo muy grande. Pero están por algo están. El rey de España no está porque sí, también tiene su origen en un basamento popular. Pero no es lo que era antes. Antes el noble, el rey era guerrero, el que dirigía, iba a la batalla y en tiempos de lucha y de peleas, a los súbditos de él que lo reconocía le daban título nobiliario, le daban espacios de poder para gobernar. Que el conde, que el duque, que el monarca, que la marca, defender la marca. Y esos eran los principales en su consejo asesor. Y el clero, los religiosos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos eran los pensantes. Fíjense nosotros, nuestras universidades, nuestros centros de cultura, los orígenes, ¿de dónde viene el Colegio Nacional de Buenos Aires? ¿De dónde viene la Universidad de Córdoba? ¿De dónde vienen los centros importantes de cultura nuestros? Vienen de un origen de orden religioso, por ejemplo.
tenemos los nobles, tenemos el clero, los religiosos, formaban ese consejo asesor. Un día, con toda esta realidad comercial, en las villas, en las ciudades, querían tener sus representantes y los pusieron adentro, pero dividiendo ese consejo de asesores, podríamos decir, en dos realidades: la nobleza y el clero por un lado, y los hombres del burgo, de las villas, los representantes de las villas, de los villorios de las ciudades por otro. Esos eran los comunes, y los otros eran los lores. Cámara de los lores y Cámara de los comunes. Esa era la fotografía. Estados Unidos esa fotografía. Cuando en 1770 producen la asonada del té, fue un problema de impuestos, siempre impuestos, nada nuevo. Matan a 3 hombres en Boston, fíjense, matan a 3 por una cuestión de impuestos, porque no querían pagarle el impuesto a la corona. Terminan en 6 años independizándose. Se juntan las colonias y forman una confederación. Claro, confederación. Confederan los estados. Pero claro, ellos lo tomaron de algún lado. Lo tomaron de los holandeses, que tenían los Países Bajos confederados. Y los holandeses tenían un sistema de confederación, tenían sus representantes por distintas ciudades. Y ellos se integraban en un sistema federal. Eran comerciantes los holandeses, eran como ellos, que era el colono americano. O sea, el colono inglés que vivía en América, ¿qué era ese? Ese era un hombre que había venido de Inglaterra a trabajar, a hacerse, como vino la inmigración acá, a hacerse un futuro, otros horizontes, y trabajaba la tierra, y no tenía la idea de nobleza, ni eran puritanos, con una idea moral muy rígida de trabajo, eran, no creían, como dije, en la nobleza, creían en la igualdad, trabajaban en cooperativas. Hay una película, El Patriota, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cómo era que estaba? Él se revela en una asamblea de un estado, ¿se acuerdan? Iba a la guerra. Y era un puritano con su familia, todo normal, imagen de una película que, bueno, pero no es la radiografía histórica, pero da pautas a ideas de cómo era. Y buscan ese sistema, entonces crean un sistema federal de gobierno. Por supuesto, no creen ni en monarcas, ni en reyes, ni nada. Entonces, ¿qué hacen? Crean la figura presidencial. El rey elegido por el pueblo. ¿Tiene la Constitución ahí? No tiene. El artículo 87 de nuestra Constitución, que dice, si no me equivoco, a ver el 87, a ver si me pasa lo del profesor. 87. Bueno, dice, un ciudadano de la nación argentina será investido del poder legislativo de la nación, un ciudadano, del poder ejecutivo. Poder ejecutivo es uno solo, es un rey constitucional. Como el rey lo elegía el cuerpo de notables, o para eludir presiones de la iglesia, creaban la figura del heredero mayor, y para conservar el poder, el mayor, el primogénito, era el heredero. 87, miren, si le acerté. Lo instituyeron como presidente. Convirtieron el rey en presidente, y nosotros tomamos ese modelo. Pero
eran amantes también de la república, de lo republicano, y vieron cómo adaptamos este parlamento que tienen, cómo hacemos. Lores, no queremos saber nada de lores, de nobleza, no querían saber nada de eso. Pero crearon la Cámara de los Ancianos, la Cámara de Senadores. ¿Y quién elegía a esos senadores? Un grupo de electores. ¿Ven en Estados Unidos la elección de senadores por elector? Como era antes acá. Nosotros teníamos hasta la reforma constitucional por electores. Elegíamos a los que iban a elegir. Una cámara de notables sin título nobiliario, diríamos. ¿Y qué es el Senado nuestro? ¿Cómo se pensó el Senado nuestro? Ustedes saben que uno de los requisitos para ser senador es ganar 2.000 pesos fuertes. Requisito para ser senador. Y la reforma del 94 no lo sacó. 2.000 pesos fuertes. Una reforma no lo sacó. El diputado no tiene ese requisito de los 2.000 pesos fuertes. Pero eso no tiene el requisito de los 2.000 pesos fuertes. Y ellos, la Cámara de los Comunes, la hicieron la Cámara de sus representantes, que es la Cámara de Diputados del pueblo. No representan el pueblo, otros representan los estados, las provincias. Y además está el presidente, que lo elige el pueblo por electores, y ahí está el sistema. Y ese es el sistema que tomamos nosotros. El sistema que tomamos nosotros es ese. Y acá viene el análisis del Senado. El Senado, ¿cómo lo pensaron? Cuando en 1853, 1 de mayo, sancionan la Constitución, ponen como requisito estos 2.000 pesos fuertes. ¿Y qué más ponen como requisito? Que tenga un protagonismo importante, social, de la provincia, de hecho. El senador era otra cosa, era un cuerpo de notables sin título nobiliario, más o menos. Eso era. Notables con plata, que es el nuevo título nobiliario del sistema capitalista. Pues el título nobiliario del sistema capitalista. ¿Qué es lo que piensa? Si tiene plata, entonces sí. Y bueno, eso embargó a todos, a las monarquías, a todo. No hay monarquías muy puras ahora de título nobiliario. Vaya a hacer un recuento del futuro rey de España, lo de Holanda, una Argentina nuestra, por ejemplo. Son otras realidades, pero en esos tiempos era importante. Entonces, ¿y por qué la Cámara de Notables tenía que ser? En 1789 se produce en Francia la Revolución Francesa. Le cortan la cabeza al rey, finalmente. Eliminan, crean la asamblea, la convención, la asamblea del pueblo, y levantan el grito cultural más revolucionario del siglo. Es una gran revolución cultural. Los ingleses dicen que es el fracaso más glorioso de la historia. ¿Cuál es la bandera de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad. Esa es la bandera. Por supuesto, ¿por qué dicen que es el fracaso más glorioso de la historia? Porque ¿en qué terminó esa revolución? En un burgués emperador. Pues, ellos dicen, nosotros no necesitamos andar cortando cabezas. Pues después se acuerdan de Danton, Robespierre, todo ese tema que se terminaron matando entre todos, no quedó ninguno. Claro, buscaban tanto purito ideológico. Parecían las extrema izquierda y derechas en la Argentina. Tanto purito ideológico que al final se mataban entre todos. ¿Y qué ocurrió finalmente? Finalmente asustó a las clases
más poderosa económicamente. Entonces, ¿qué hicieron? El Senado no solo iba a ser una cámara legislativa, iba a ser una cámara social, un consejo de Estado. Cuando en 1853 se sanciona la Constitución, teníamos 2 senadores por distrito. ¿Cuántos distritos habían? 14, 28. Se podían sentar en una mesa larga. Un consejo de Estado, perfecto. Entre la rebelión posible de la asamblea del pueblo francés y el unicato del Ejecutivo, ahí estaba esa cámara de notables frenando eso. ¿Y qué le pusieron? ¿Qué condiciones le pusieron? ¿Cómo armaron esa cámara de notables? ¿Qué funciones le dieron al Senado? A esos patricios, diremos. Frente a la anarquía, que queremos un solo poder ejecutivo bien fuerte. ¿Por qué? Porque claro, hemos tenido experiencias desagradables nosotros. Necesitan un poder ejecutivo, primer triunvirato, segundo triunvirato, se pelean entre todos, qué sé yo. Miren, acá lo único importante es crear un poder fuerte. Algunos quisieron hacer una monarquía parlamentaria, pero no terminó cuajando. Una monarquía, un parlamento que controla al monarca, que fue lo que pasó en Inglaterra en 1688. La revolución inglesa en 1688, la que ellos consideran que es la revolución más gloriosa, lo que hicieron fue, el parlamento le ponía límites al rey. Entonces el rey, los proyectos importantes de impuestos y todo lo demás no podían entrar por la Cámara de los Lores, sino por la Cámara de los Comunes. Como Cámara iniciadora, después lo van a ver, tiene prioridad en un empate de votación con la otra Cámara. Y ahí es donde buscaban ese límite, a esa posibilidad que se entienda el unicato presidencial con la Cámara de Diputados. Y ahí estaba. ¿Y qué le hicieron? Le dijeron, mire, en primer lugar, usted no puede nombrar determinado funcionario si no tiene el acuerdo de los notables del Senado. Hay una comisión de acuerdo. El segundo tema que se trata en una sesión son los acuerdos. Vienen homenajes y acuerdos enseguida. ¿Y acuerdo qué es? Es decir, le pueden decir que no al nombramiento de jueces federales, miembro de la Corte Suprema. Le pueden decir que no a los máximos representantes que quiere poner el presidente en el exterior. Y le puede decir que no a las máximas autoridades en cada una de las cámaras, en cada una de las Fuerzas Armadas. De capitán de navío para arriba, que es una institución importante en la Armada. O sea, los que van a tener poder realmente en cada una de las armas. Comodoro para arriba, coronel para arriba. No puede. Me dijeron que no. Si el Senado te dice que no, no puede. Va a haber un vicepresidente. El vicepresidente mandará a que preside el Senado. Y, entre otras cosas, establece un presidente provisional en la sucesión presidencial. Si cae el presidente o el vicepresidente, quien convoca una asamblea es el presidente provisional. ¿Se acuerdan Puerta cuando llamó uno? Que es del Senado. Y además les dijo un proyecto, que hay uno de esos proyectos, se llama el proyecto de comunicación, pedir informe. Pueden pedir informe. Con lo cual era todo el límite al poder. ¿Qué se pensó? En una cámara de notables. Eran 28 que se podían reunir en una mesa grande y decirle muchas cosas que no al presidente. A ese rey elegido por electores de presidente. A ese presidente constitucional. Claro, evidentemente tiene que ver con el rey, esa monarquía, de eso no tiene que ver.
¿Por qué? Porque en última instancia hay una delegación de la representación popular. Un poco interviene. Claro, pero además había otras concepciones. Imagínense ustedes, ¿eh? El pueblo, había como una situación estandarizada en la sociedad. El que nacía zapatero iba a ser sus hijos, nietos zapatero. Había una estratificación social mucho más rígida. Y eso hace... Y por eso, cuando el acto más irresponsable que yo he visto de un político, de un ministro de la Nación, porque además, la sociedad iba cambiando, la sociedad argentina iba cambiando, me refiero al 2001, ¿no es cierto? La sociedad iba cambiando. Imagínense, en 1940 aparecen ya el protagonismo fuerte desde el poder con Perón de los sectores del trabajo, los sindicatos, impensado, tuvieron luchas de anarquistas, etc. Y del poder se pudo construir una representación de los sectores del trabajo. Y esas corporaciones del trabajo, a partir de eso, cumplieron un rol sociológico fundamental en nuestra historia. Y fíjense que 50 años que el protagonismo de la clase trabajadora, o por lo menos de los dirigentes de la clase trabajadora, no quiero ser tan optimista, el compromiso eso hice que, bueno, marque la realidad y el humor de la vida política. ¿Qué ocurrió? El mundo del trabajo, ¿a qué me refiero yo en el 2001? Cuando el líder de la corporación trabajadora o de un importantísimo sector de el mundo del trabajo dijo para los notables, esa es la lectura verdadera que hay que hacer, para los patricios del sistema, para los que controlan el poder, tengo la Banelco, el acto más irresponsable de la vida política. ¿Por qué? Tenga la lectura. ¿Qué había, como decía, en el imaginario popular? ¿Qué era el Senado? En lugar de los notables. Se podía sobornar al Senado y bueno, fue uno de los disparadores de la crisis institucional del 2001. No fue eso, pero las condiciones sociales habían cambiado. Cambiaron por muchas razones, la idea del fracaso de un modelo económico que apuntó a la producción y no a la especulación, más o menos, como si vendiésemos toda la propiedad y encima nos endeudamos. Tenía que terminar mal de alguna forma, en una fantasía. Finalmente una fantasía, con una coyuntura internacional absolutamente desfavorable. Eso es lo social, pero desde el punto de vista institucional, lo que pasó en el Senado. Entonces, ¿qué gritaban después? Que se vayan todos. Lo que decía con la inauguración de las jornadas del centro de capacitación, decía Laura, ¿cuánto cuesta cambiar esa imagen? ¿No es cierto? Fue muy terrible. Ese es el porqué, pero más allá de eso, ese es el porqué del Senado, ¿de acuerdo? Entonces, si el Senado fracasa en esa función de sensatez y control maduro de las instituciones de la República, el sistema corre peligro. Por eso es tan importante el trabajo de ustedes en las comisiones, por eso es tan importante el trabajo de un diputado, por eso es tan importante de un senador, porque realmente el trabajo del político es el trabajo más noble de la sociedad. ¿Por qué es el trabajo más noble? Porque es el que da su espacio y su tiempo para servir al semejante. Y otra no hay, es lo que hay, como dicen. Lo que hay es esto, una clase política, vivir en un sistema democrático, republicano, ¿por qué?
soluciones mágicas no hay. La gran lección del último proceso militar es que se agotaron esas ideas. Imagínense lo que hubiese pasado en 2001, con la mayor crisis socioeconómica que se vivió, con más de la mitad de la población en estado de pauperización, con piqueteros, gente que pedía en la calle y todo lo demás. ¿Qué hubiese pasado si no había una conciencia y una memoria de nuestra historia? Hubiese venido, no un coronel, un sargento con unos cuantos civiles a tocar clarinete. Esa es la lección que nos dejó el 2001. Y es la lección que nosotros tenemos que aprender y concientizar como trabajadores del Senado de la Nación. Revalorizar la política, porque no hay otra, no hay hombres providenciales ni mafia, es lo que hay. Y tratar de capacitarnos para que sea, para quien trabaje en el Senado tenga un prestigio y nunca más, eso sí, también nunca más, que se vayan todos. Nada más, muchas gracias.